Hey, ¿qué tal amigos de Hablemos de? Sean bienvenidos a un capítulo más esta tarde, porque estamos durando de tarde, no de mañana. Pues esta tarde tenemos como invitada, bueno, antes que nada déjenme decirles, yo sé que tenía rato sin subir un video, por cuestiones de tiempo, algunas cosas no se daban, pero pues aquí estamos de regreso y cabe mencionar que es para el último capítulo no del proyecto, sino de la temporada, que es temporada 1. Después comenzaremos la temporada 2, pero ya les subiré un video explicándoles eso. Por lo pronto, hoy tenemos como invitada a mi amiga Daena, hermana de aquel Nata que aquí también nos acompaña, que habló sobre Pedro. Hoy, este día, vamos a hablar sobre Gedeón, un personaje que la verdad nos enseña pues una variedad de cosas que ahorita vamos a estar hablando, pero antes de entrar en el tema, antes de entrar en todo, pues me gustaría que te presentaras, porque como siempre digo, yo te conozco muy bien, algunos te conocemos muy bien, pero hay mucha gente que lo mira por allá que no sabe quién eres todavía. Ok, pues mi nombre es Daena Puente, soy de la Iglesia Jesucristo Mi Refugio, donde servimos mi papá como pastor, Guillermo Puente, y pues a Natanael, que ya lo conocieron hace unos cuantos capítulos atrás. Y pues esta es su casa, la iglesia, amén, y pues para servirle primeramente a Dios y pues también después a ustedes. Una presentación llamativa. Pues aquí estamos de vuelta, de hecho ya deben de conocer el spot porque pues ya estuvimos aquí. Gracias por prestarnos otra vez su casa, su templo. Siempre me bendice mucho venir a visitar a las iglesias, ya saben, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia ahora con este personaje, Gedeón. Y pues para entrar te voy a pedir de favor si nos puedes dar un contexto general así por encima, algo leve nada más para las personas que no sepan quién es, que no sepan de quién vamos a hablar hoy, se den una pequeña idea del personaje que hoy vamos a estar manejando y pues ya no en el transcurso ya entraremos de lleno con el personaje. Ok, pues Gedeón, primeramente pues viene en el libro de los jueces, viene su historia en Jueces del 6 al 8, a veces les gusta leerlo después. Pues es un hombre que Dios llama en un momento, pues ahora sí que como empieza el capítulo, ¿no? Donde estaban haciéndolo mal. Dios lo levanta para liberar al pueblo de Israel, amén, allá escondido donde andaba. Y pues vemos que por medio de él Dios dio una grande victoria, amén, tanto por él como por los otros 300, que ya más adelante vamos a profundizar un poquito más. Hoy sí, porque ese es un tema que, pues como digo, ¿no? En este pasaje de la historia de Gedeón vamos a aprender muchas cosas, algunas que ya hemos visto y otras nuevas. Y para empezar te quiero, pues no preguntar, pero bueno, sí preguntar a ti, ¿por qué tú elegiste Gedeón? ¿Por qué Gedeón? ¿En qué aspecto tú te identificas en esa historia o qué ves de ti en Gedeón? Pues, ¿por qué lo escogiste él? Pues yo escogí, con este personaje precisamente me encontraba identificada desde tiempo atrás, ¿no? En el aspecto que Gedeón allá escondido donde andaba temeroso y Dios lo llama, y de la manera en la que lo llama, y lo llama por algo que todavía no era, o sea, no era todavía valiente porque estaba escondido, sacudiendo el trigo, pero de la manera en la que Dios lo llama a vencer todos sus temores y todos sus miedos y diciéndole, yo fui quien te llamó, yo fui quien te escogió para que liberaras para que liberaras a Israel de lo que estaba pasando. Y de alguna manera, pues me siento identificada porque pues también he tenido mis miedos y temores que Dios obviamente no me ha ayudado a vencer. Y pues por eso me siento identificada con Gedeón. Y es un personaje que me gusta mucho, un personaje. Sí, no, yo creo que sí va a haber varios. También es un personaje que me gusta. No es mi favorito, pero sí he llegado a aprender algunas cosas sobre él. Y ahora que volví a leer, que me hiciste volver a leer sobre Gedeón, pues hay otras tantas cosas que aprendí de él. Y ahorita que mencionabas justamente eso, que pues cuando él estaba escondido así, pues vamos entrando en eso, el por qué él estaba escondido, para todos aquellos de allá.
La historia de Gedeón o el libro de los jueces cuenta esto de que el pueblo pues había hecho lo malo pues delante de Dios, ¿no? Se habían volteado por completo, se habían convertido en idólatras. De hecho, ese libro, pues pasa mucho eso, ¿no? O sea, Dios Sí. los liberaba de algo, Dios los volvía a poner en regla, pasaba el tiempo, moría aquel que Dios había usado y volvían otra vez a hacer sus cosas. Y ahí es cuando dice uno, oye, este pueblo de Israel no entendía, son unos cabezones como nosotros ahora, Exacto. porque a nosotros también nos pasa así. Pero ellos habían vuelto a hacer lo malo delante de Dios y como consecuencia él los entregó a los madianitas, al pueblo de los madianitas, eh, y deja muy claro que había mucha crueldad de estos madianitas hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios, porque pues les robaban su ganado, cuando sembraban también les robaban, o sea, les quitaban absolutamente todo y prácticamente el pueblo estaba muriendo de hambre, eran crueles con el pueblo y pues todo eso a consecuencia principalmente de eso, ¿no? De hacer las cosas mal delante de Dios. Lo cual a mí se me hace, pues yo lo pienso y por más que lo pienso digo, pero ¿cómo? O sea, si ellos tenían las historias, porque no sé si había todavía personas que vivieron todo lo que Dios ya había hecho por ellos y todo eso, pero sí deja muy claro que Gedeón decía, no, pero si, ¿dónde está ese Dios que nos contaban a nosotros, que abrió el mar, que hizo aquí, que hizo allá? O sea, ¿cómo puedes voltearte ahora hacia dioses, pues que en realidad no han hecho nada por ti, ni van a hacer nada por ti? Y ahí es donde se encuentra Gedeón, que estaba escondido en un, ¿cómo dice que estaba? En un lagar. En un lagar, ¿verdad? Sí. Ahí destrillando, justamente para eso, para que no le robaran, para que los madianitas no vinieran y le robaran todo lo que él había sacado. Y ahí quiero que tú nos cuentes lo que pasa, ¿no? Porque es bien tremendo lo que pasa ahí cuando llega Dios y le habla. Amén. Como decías tú, rezando un poquito para atrás, como decías tú, vemos que la historia de Gedeón viene despuesito, o sea, despuesito de la historia de Barak y Débora. Uh-huh. De que, o sea, Dios hizo grandes cosas. Exactamente, o sea, grandes cosas, hizo maravillas. Y así empezó, de que hicieron los ojos delante, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice que los entrega a los madianitas por siete años. Dice que venían como langostas, de que los camellos eran innumerables. O sea, ellos dijeron, de aquí somos y nos llevamos todo. Y dice o sea, ellos viéndose en la necesidad, los de Israel, viéndose en la necesidad de tener que guardar todo, porque Bueno, pues tuvimos ahí un pequeño problemita, se cortó la grabación, okay, el Chanclas no quiere que grabemos este capítulo, pero sí se grabó ahí un pedacito y vamos a retomar donde te habías quedado, que si no mal recuerdo, estabas diciendo que pues se vieron en la necesidad del pueblo ahí de hacer muchas cosas. Como estaba diciendo, de que se habían visto una necesidad, pues, al querer guardar sus alimentos y guardar las cosas para que no se lo llevaran los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, porque dice que ellos eran los que entraban a la ciudad. Uh-huh. Pues dice que se vieron una necesidad de hacer cuevas, cavernas y lugares fortificados. Y decíamos que vemos que Gedeón, pues, estaba en el lagar. Y vemos pues que habíamos dicho que el lagar era el lugar donde se hacía el trigo. Muy bien y todo eso, ¿no? Entonces vemos que en la antigüedad pues tenían que subir a lugares altos para sacudir el trigo y que se llevara la basura. Pero vemos que pues ahí, escondidito, solito, estaba Gedeón. Pobrecito. Pobre Gedeón. Así con el trigo, ¿no? Siempre. Solillo ahí, polveando todo. Sí, porque el aire no se iba a llevar. No. Terminando el cabello blanco. Y dice que, pues que estaba ahí, ¿no? Gedeón. Y dice que ahí, estando solo, que estando ahí, yo me imagino que pensando, ¿no? En toda la devastación que estaban haciendo todos estos hombres, ¿no? De la guerra, que venían, bueno, no de la guerra, sino que venían y se llevaban todo.
Y yo me imagino a un Gedeón a lo mejor un poco triste viendo viendo la situación en la que estaba en otro tiempo pudiera haber estado yo sacudiendo el trigo en lugares altos, pero ahora como está a gustos sin estar así, ¿no? Y pues ahora tener que estar aquí escondido, sacudiendo el trigo donde no tuviera que hacerlo, tener que ver una necesidad de guardar mi alimento porque otro pueblo viene y se roba las cosas, pero estoy aquí. Entonces, dice la Biblia que dice que se le aparece el ángel de Jehová. Uh-huh. Se le aparece el ángel de Jehová y dice que le dice, así tal cual dice la Biblia, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y decíamos de que, pues, esforzado y valiente, ¿de dónde, no? Pero cuando al principio vemos a ver la historia y decimos como que, pues, ¿de dónde, no? Pero metiéndonos un poquito en los zapatos de Gedeón, pues decimos, no, pues yo estuviera en la misma situación, ¿no? Estando sacudiendo el trigo en lugares así. Y dice que Gedeón, o sea, le contesta al ángel, le dice que, pues, ¿por qué estamos en la situación en la que estamos? O sea, si Dios está con nosotros, uh-huh, ¿por qué estamos así? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Y vemos que cómo Dios le contesta, a mí me da un poco de risa porque le contesta con esta fuerza que tú traes ahorita. Ve tú con tu fuerza, le dijo. Ve y libera al pueblo, amén. Y dice que pues Gedeón, yo me imagino que creo que se quedó de... No, ¿estás jugando conmigo o qué? ¿Estás jugando la broma? Es cierto. No, pero me imagino que Gedeón que se quedó de como que, a lo mejor se quedó de, ay, ¿para qué dije lo que dije? No, ay. Y pues esto fue lo que le pasó a Gedeón estando en el lagar. Así es bien importante, es bien tremendo. Yo también cuando lo leía, o sea, si uno se pone en el lugar de Gedeón, o sea, estaba en ese lugar, estaba en un panorama donde el pueblo pues prácticamente había sido abandonado por Dios ahí a que los madianitas pues los controlaran, ¿no? Hicieran todo lo que ellos hacían, y estar ahí en el lagar escondido, pues a lo mejor lamentándose, diciendo, bueno, pues ya estoy aquí, o sea, no, cuando el ángel de Jehová pues lo encuentra, no lo encuentra haciendo algo que digas, algo extraordinario, no está liderando, no era un líder de un ejército, no era una persona de renombre. Ni estaba entrenado. Él estaba escondido nada más para que no le robaran su comida. Era lo que estaba haciendo, y ahí fue donde se le apareció el ángel, y ahí a ese hombre que estaba escondido para que no lo encontraran, para que no le robaran su comida, que es pues lo más lógico que podía hacer. Ahí, y a ese varón se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Y uno se queda así, bueno, valiente, así lo que tú dices, valiente, Señor, pues no creo. O sea, mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, estoy escondido, o sea, soy una persona a lo mejor promedio. De hecho, yo creo que él se consideraba debajo del promedio de las personas, porque dice que pues cuando le habla el ángel de Jehová, no estaba haciendo nada extraordinario, él solo estaba escondido, pues ahí con el trigo, ¿no? Y yo creo que a veces muchos de nosotros nos sentimos así. Bueno, yo en lo personal me he llegado a sentir así en un lugar también así escondido, donde ya a veces dejas de soñar, dejas de pensar que puedes hacer cosas, te sientes menos que todas las personas y dices, bueno, esto es todo lo que puedo hacer. Y así vives durante un buen rato. A la buena que, como a Gedeón, siempre Dios llega a nosotros. Y o sea, a Gedeón se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Y nosotros pensamos, pues valiente de dónde, ¿no? Pero pues gracias a Dios por él ser así, de que él no ve las cosas como nosotros. Pues nosotros podemos ver a Gedeón en ese momento pues derrotado, triste, sin motivaciones, sin propósitos, sin nada, pero Dios, al decirle varón esforzado y valiente, a lo mejor no se refería a ese joven que estaba ahí en ese momento.
él ve más allá, él sí ve más allá, no ve como nosotros las cosas aquí en corto, él las ve todavía más adelante y él ya miraba a ese varón realmente esforzado, a ese varón valiente, ese varón que realmente Dios iba con él, ese varón que vamos a estar más adelante a decir, este es el varón en el que se convirtió este hombre. Entonces, cuando Dios te llame, a mí no te hagas de menos, no pienses o sea, que Dios no puede hacer las cosas contigo, porque si Dios te ha llamado es porque no está viendo la persona que eres ahorita, está viendo la persona en la que te vas a convertir más adelante, ¿no? Así roto como estamos, así sin el propósito que aún a veces pensamos que no tenemos, aún con todo eso Dios nos usa. Y llegamos a cómo es que le contestó Gedeón, que dice la palabra que le dice, aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre para acabarla, o sea, ¿cómo vas a usarme? ¿Cómo quieres usarme a mí? Sí. Para que ¿cómo me dices con esa fuerza que tienes, ve tú y libera al pueblo? ¿Cómo quieres que yo lo haga si mi familia es la menor de todos aquí? Y a eso súmale que yo soy el menor de mi familia. O sea, como diciendo, yo soy la persona menos importante aquí. Exactamente. Si yo le digo a alguien, sígueme, no pienso que no me va a seguir esa persona. O sea, no, soy el menor. Y o sea, Gedeón rápidamente empieza a hablar de sus limitaciones. Ay, Gedeón. Es igual que algunos personajes de la Biblia, ¿no? Nos encontramos como yo creo que muchos. Gedeón y algunos otros personajes donde miraban como las limitaciones que ellos tenían. Vemos a Moisés, vemos pues a varios personajes que decían de que pues, yo no sé hablar, yo soy el más pequeño, yo así, yo asá, ¿no? Y sacan el pero y el pero y el pero y el pero y el pero. Pero pues como decía de que cuando vemos que Dios, o sea, Dios nos usa aunque no nos sintamos capaces, y vemos de que yo no estoy listo para esa tarea porque así, porque así, es cuando vemos ahora sí que la mano de Dios, porque decimos, no es por mí, no es por mi capacidad, no es porque yo esto, yo lo otro, sino que ahora sí que es puro poder de Dios, pura gracia de Dios, y pues Dios manifestándose, ¿no? A través de mí, pues le place usarme. Pero pues sí, es bello, ¿no? La manera en que Dios nos usa. Sí, te comentaba cuando empezó, antes de comenzar el video, y ahorita te volví a comentar y te vuelvo a comentar otra vez, que había ido a un evento donde pues predicó el pastor Antonio el Ángel. Compré su libro, por cierto. Pero bueno, él habló una palabra ahí, bueno, habló de muchas cosas, pero en específico habló sobre que tenemos que ser una iglesia que crea la palabra que Dios habla, que cuando Dios habla, creamos la palabra, como el centurión aquel que quería pues que su criado fuera sano, pero le dijo a Jesús, ¿sabes qué? No soy digno de que tú entres a mi casa, pero di la palabra y mi criado va a ser sano. Y él decía, tenemos que ser como ese hombre, tenemos que ser esa iglesia, o tenemos que ser ese joven, ese hombre, esa mujer que crea cuando Dios habla las cosas, que cuando Dios diga algo, creamos que así va a ser, porque lo que Dios habla se hace. O sea, es más, aunque lo querramos o no, se va a hacer porque se va a hacer. Y otra cosa que puede ser aquí importante es, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer contigo o sin ti. Y es bien impactante eso, porque pues entonces yo les pregunto, ¿quieren ser parte de lo que Dios quiere hacer? Cuando Dios te dice, quiero hacer esto y quiero hacerlo a través de ti, yo recomendaría que digamos, heme aquí, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no tengo idea de cómo vas a usarme, porque yo creo que no tengo las cualidades, pero si tú lo dices, sé que lo vas a hacer, porque de otra manera, o sea,
Dios dice, o sea, si tú no quieres ser parte, voy a encontrar a alguien que sí lo va a hacer. Y cuando eso pase, te puedes sentir muy mal al darte cuenta que esa bendición era para ti. O sea, a veces podemos perder también bendiciones por subajarnos tanto y decir, ¿sabes qué, Dios? No, yo no puedo hacer esto. Y Dios dice, yo lo voy a hacer contigo o sin ti. Así que ponte las pilas y sal de de donde estás escondido ahí como Gedeón, deja de tus miedos, deja de humillarte tú mismo, deja de pensar que no tienes valor porque nos perdemos ese valor. Incluso hasta podría decirte que a lo mejor Gedeón o todo el pueblo en general, la pérdida de identidad es algo bien poderoso, bien triste, ¿no? O sea, era el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, y perdían la identidad de hijos y se iban a adorar dioses que ni al caso, dioses que ni existían, dioses que no tienen ni pies, ni manos, ni boca, como lo dice la Biblia. Entonces, a lo mejor Gedeón perdiendo esa identidad de que ya no sabe ni quién le está hablando, o sea, ni de quién es hijo, ni darse cuenta que es parte del pueblo escogido, pues. Y cuando perdemos esa identidad como hijos de Dios, tendemos a no valorarnos, a no decir, es que si yo soy hijo de Dios y Dios es mi padre, o sea, valgo muchísimo. Bueno, yo ahora lo digo, no, yo sé que valgo mucho yo en específico. Antes no, antes me decía, no valgo nada. Bien triste. Pero bueno, eso será otra historia. Pero, o sea, así son las cosas. Tengamos en mente eso, que cuando Dios habla las cosas, van a pasar de alguna manera u otra contigo o sin ti, y de preferencia, pues, que sea contigo, ¿no? No, sí, porque, como decías tú, nos sentimos mal de que Dios no pudo haber usado así, o Dios pudo haber obrado de esta manera. Y la verdad que cuando uno se sale, porque uno se sale, o sea, Dios no Sí, nos ¿no? saca del propósito ni nos saca del llamado, nosotros nos salimos. Uh-huh. Y cuando nosotros nos salimos, nos agarra un pesar, y pues es así, porque pues Dios nos llamó por algo y Dios puso el propósito por algo. Pero cuando nosotros decimos no, a veces nos creemos importantes y creemos que en nuestro egoísmo o necedad de si yo digo no, esto se va a parar. Bueno, pues sí, así es, ¿no? Tal cual como lo decimos, y ahí damos, pues cerramos ese punto, ¿no? Al final les contaremos unas cosas. Pero, pues no sé si nos lleves tú en esta parte del pasaje de, pues donde Dios manda ahí a Gedeón a hacer unas cosas que no le parecen mucho al pueblo. Uh-huh. Y a mí no me parece mucho lo que hace el pueblo, pero ya vamos a ir de la mano con eso. Ok, pues dice, ¿no? Que Dios lo manda a que tenga que derribar el altar a Baal y que tenga que destruir la estatua de acera. Y vemos que Dios le dice pues de que se lleve ahí a 2 animalitos. Y cuando va y dice que le da la tarea de derribar el altar y de cortar la imagen de acera. Entonces, el árbol, ¿no? ¿dónde? El árbol, ¿no? Algo así, que use la madera. Ajá, que use la madera. Como leña ahí. Dice, o sea, con la madera hace el holocausto. Ajá. Y hace el sacrificio, pues sí, ¿no? Quisiera el sacrificio. Desarma lo que han construido ahí. Y bien enojado, ¿no? Y vemos que dice que todavía Gedeón, ¿no? Pues por el temor, ¿no? Sí, claro, que lo vieran, ¿no? Pues va y de noche, dice que va de noche y se agarra, está destruyendo todo lo que tenga que destruir, ¿no? Todo lo que Dios le dijo que hicieran. Sí. Y sorprende que era algo que Dios ya les había dicho, que, o sea, se los dijo desde los mandamientos de que no te harás, o sea, no te irás detrás de esos dioses, o sea, es algo que Dios ya les había dicho, que no se fueran ni adoraran a otros dioses, y no, y de todas maneras ellos vemos que cuando ven, pues ven que está todo destruido. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién nos destruyó esto?
Y vemos que se enojan todavía y dicen, no, pues soy Gedeón, el hijo de Joás. Y vemos que cuando ven que es que era Gedeón, pues van, ¿no? Ya saben dónde vive, ya Sí, lo claro. tenían ahí Ubicado. ubicado. Y vemos que van y todavía le dicen, sácalo porque lo vamos a matar. Vamos a terminar con él porque porque había hecho una gran falta, ¿no? Al derribar los altares. Para ellos, obviamente, para ellos fue una gran falta, una falta de respeto, ¿no? Y vemos que Joás, siendo el padre de Gedeón, dice, si es un Dios, que se defienda. Si es tan poderoso y si Baal y Acera, pues que se defienda, que haga lo que tenga que hacer con la persona que lo derribó. Que ellos se defiendan y que ellos pues ahí actúen contra la persona que fue la que derribó los altares, que en este caso fue Gedeón. Así es. Y sorprende, primero, pues como les decía ahorita, no, me sorprende el hecho de que, o sea, este pueblo de Israel está viviendo 7 años, están viviendo como están viviendo, están viviendo con el temor de que pues Dios los entregó ahí a los madianitas, justamente por ese motivo de que se voltearon, se pusieron a adorar a otros dioses que eran Baal y Acera, y Acera, o sea, y les hicieron esos altares, entonces manda a Gedeón a que lo destruya. Y de verdad, yo cuando leí eso de que, hey, saca a tu hijo para matarlo, o sea, hay que matarlo porque pues destruyó nuestros altares. De verdad que cuando lo leí yo creí que estaba hablando de otro pueblo, pues, o sea, de un pueblo pagano, y dije, bueno, estaban viviendo por ahí y le destruyó los altares a lo mejor a otro pueblo. Y pues ellos querían matarlo porque era su Dios. Pero leí y dije, bueno, no creo que sea, pero busqué, googleé, o sea, usé todos los medios para estar seguro de que era el pueblo de Israel el que quería hacer eso, o sea, no podría yo juzgar y todo eso porque somos así, o sea, todavía a la fecha somos así, de que tenemos un Dios que ya ha hecho muchas cosas con nosotros, o sea, nos ha mostrado su mano en muchos de los aspectos, a veces le pedimos algo y si Dios lo cumple, a veces no lo cumple porque no es su voluntad, y nos volteamos o ponemos por dioses a otras cosas, llámese, si somos papás, a veces a nuestros hijos, a nuestros hijos, yo no soy papá todavía, pero voy a ser un día. Profetizando ya. Profetizando ya. Y este pueblo, o sea, había cambiado. Aquí es cuando yo me doy cuenta realmente y caigo en lo que la Biblia, cómo comienza diciendo que el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de Dios. Aquí es donde realmente yo veo que el pueblo realmente estaba tan mal, sí, como para cambiar al Dios que los liberó de Egipto, al Dios que vieron que por medio de Moisés se abrió el mar y pudieron caminar. Y si no lo vieron, o sea, esas historias pasaban y pasaban de generación en generación y o sea, vieron muchas cosas. Estoy seguro que hay unos que vieron de las grandes cosas que Dios hizo con Barak y Débora, o sea, vieron tantas cosas y aún así cambiaron a Dios, y ahí es donde caigo en cuenta de, wow, o sea, realmente el pueblo había caído en pecado, había hecho las cosas mal contra Dios como para querer matar a alguien que les destruyó unos altares a unos dioses paganos, a unos dioses que, como tú ya dices, Dios ya le había dicho al pueblo que no hiciera eso, que no cayera en la idolatría, que no hiciera sus dioses, que no creara sus dioses, sus altares, que no hiciera nada de eso, porque Dios es un Dios celoso, o sea, es el único Dios, y cayeron en eso, y a veces nosotros somos así también.
por más bien que nos pueda ir, por más bien que veamos, por más cosas que Dios ha actuado a veces en nuestras vidas, se nos hace muy fácil cambiar las cosas. Y a veces le echamos a veces le echamos la culpa a que es que Dios no me cumplió esto. Es que yo oré porque, no sé, porque algún familiar sanara y no fue la voluntad de Dios que ese familiar sanara. Pero lo tomamos de excusa para decir, bueno, pues entonces ya. O sea, no. ¿Para qué le oro a un Dios que no me va a cumplir todos mis caprichos? O sea, Dios nunca dijo que todo lo que quisiéramos, sí, mijo, toma. O sea, tampoco nos va a malcriar de esta manera, ¿no? Y es bien tremendo esto, o sea, ver cómo el pueblo cambió al Dios verdadero, al Dios que hizo milagros, que les mostró proezas, que les mostró que estaba con ellos, que les dio victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y lo cambiaron a tal grado de querer matar a Gedeón. E incluso dice que los altares pues los había construido el papá de Gedeón, sí. O sea, y es bien impactante cuando dices, o sea, bueno, sí, o sea, querían matar a su hijo y entonces fue cuando él brincó y les dijo eso. Les dijo, bueno, para empezar, el que quiera hacer algo, lo vamos a matar a él. Y después dice, si ellos son dioses, pues que ellos se defiendan. Y o sea, ahí ya como que calmó. Ahí se calmaron un poquito las aguas. Ahí calmó las aguas, ¿no? Después de que pasó todo eso. Pero te das cuenta cómo el pueblo está en contra ahí del propósito que Dios tiene para Gedeón. O sea, podemos decir que las cosas se están poniendo en contra de Gedeón, porque Gedeón fue llamado a hacer algo y Gedeón lo hizo, y si arriesgándose ya a ese punto de que lo quisieran matar. O sea, a veces, bueno, en ese tiempo a lo mejor no vamos a llegar al punto en el que nos quieren matar, ¿verdad? Pero a veces Dios sí nos llama a hacer cosas y ante los ojos de los demás no van a ser muy bien vistas. A veces porque destapamos cosas, a veces porque lo que Dios te está mandando a hacer evidencia a otra persona, evidencia a alguien que a lo mejor no está haciendo las cosas bien. El caso es que a veces cuando Dios te manda a hacer cosas, habrá personas que no lo van a ver de la mejor manera, no lo van a ver bien. Y así como con Gedeón, o sea, va a haber oposición. Cuando uno está haciendo las cosas bien, casi siempre hay oposición. Habrá quien quiera abrir un podcast y nada, sí eres re malo para hablar, eres bien aburrido, la neta, y ni siquiera me gusta cómo hablas, no sé, muchas cosas que no me lo han dicho, no me lo han dicho. Digo que pudiera pasar. Y, o sea, así pasa. A Gedeón, pues, Dios le dio un propósito, él empezó a seguirlo y parece que todo se le puso en contra, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sí, y como decías tú, y llamó mucho mi atención de cómo estaba el estado del pueblo, o sea, sí. De que estaba tan... Es una de las cosas que no contemplamos del pecado, pero el pecado es tan nocivo para nosotros, sí, que no nos hace ver, o sea, no nos deja ver las cosas que Dios está haciendo, pues. Hablando en el hecho de que y hace tiempo se predicaba eso en la iglesia y pues es cierto que muchas veces no decimos de que Dios que se mueva en la iglesia y así, pero a veces uno está tan mal que aunque la nube de la presencia de Dios se pueda ver, no lo podemos sentir, no la podemos disfrutar por lo nocivo que ha sido el pecado en nosotros. Entonces es una de las situaciones en las que estaba el pueblo, porque el pueblo sabía que estaba mal los altares, pero ellos de todas maneras dijeron, pues vamos a matar a Gedeón, o sea. Porque yo me imagino que una de las razones por las cuales se derribaron los altares, quizá si hubieran tenido la victoria le hubieran echado las gracias a Seraya. Y vemos, amén, que Dios va un paso más adelante. Sí, claro. Muchos pasos más adelante. Sí, y más adelante todavía veremos que sí va muy adelante. Y vemos que él se derriba de todos los altares y vemos que
le cambian el nombre y le ponen Jerobal, o sea, le cambian y qué bueno que le hayan cambiado el nombre por haber hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. O sea, si te van a cambiar el nombre, o que si... sea por lo correcto. Ajá, que sea por lo correcto, que no sea por... vivimos en un mundo que tiene muchas corrientes, demasiadas corrientes. Entonces, si te van a ver mal o te van a criticar, que sea porque estás haciendo algo bueno, no porque estás haciendo algo malo. Y es en el aspecto que se lo hicieron a Gedeón también. Yo imagino que se levantaron mucha gente hablando de Gedeón, de que no, nos derribó los altares, se atrevió con la madera de hacerle altar a Jehová. Todavía. Sí, o sea, no es suficiente con derribarla, sí hizo un altar, o sea, y sí, o sea, de que si joven, niño, adulto, lo que sea, a ver, tú que estás escuchando esto, si algo te van a criticar, si algo, dice la palabra, si van a vituperar, o sea, si van a decir cosas de ustedes, que sean mentiras, y si dicen verdad, que sea, o sea, que porque están haciendo lo bueno. Si te van a odiar, que sea por lo bueno que estás haciendo. Entonces, pues, que así sea. Que tu cambio sea, que sea mira, es cristiano, y no sea es cristiano. Exacto. Sí. Sí, ¿no? O sea, que sea mira, es cristiano, y no puta, es cristiano. ¿Para qué me convierto? Ajá. Que ese sea tu cambio, o sea, que sea realmente para bien. Y antes de cambiar sobre esto, quiero pues hacer alusión a este punto, no porque ahorita se me viene a la mente, el sábado, ando bien distanteado con lo de mi trabajo, ya no sé ni qué día ando. El viernes, platicaba yo con el pastor, un saludo pastor si mira el video, con el pastor de mi iglesia. Un saludo pastor, por si mira el video otra vez. Y hablaba, bueno, yo le comentaba, ¿no? Que yo pienso, a veces pensamos que el diablo, el enemigo, el chanclas, como le digas, que el diablo nos ataca y, o sea, cuando él nos ataca es para meter miedo y, o sea, pensamos que así son. Y yo digo que la mayor victoria del diablo es cuando no te das cuenta que está haciendo algo contigo. Cuando llega el punto en el que estamos firmes creyendo realmente algo que está mal, pero creyendo que está bien, creo que esa es de las mayores victorias que él tiene, o sea, que tú no te des cuenta que él está haciendo algo en ti. Y este pueblo, yo no sé o sea, no estaba ahí, ¿verdad? No puedo asegurar eso, pero quizá el pueblo llegó realmente a pensar que lo que estaban haciendo no estaba mal. O sea, sí estaba mal, pero en sus mentes pudieron llegar a pensar, pues no está mal, ¿no? O sea, lo estamos haciendo, pero no creo que le afecte a Dios, no creo que esté tan mal. Y o sea, creo que en la actualidad sufrimos mucho de eso. Actualmente jóvenes, adultos y todos sufrimos mucho de eso. El diablo entra sin que te des cuenta, o sea, como ladrón, sí. O sea, como ladrón sin hacer ruidito, nomás, ahí va entrando y sin que tú te des cuenta, ya le diste cabida en tu vida y no sé, de repente ya eres una persona egoísta, te conviertes en una persona orgullosa, te conviertes en una persona que no perdona, una persona que odia con facilidad, y podría enumerarte infinidad de cosas, ¿no? Pero esa es la de sus mayores victorias, y creo que nos debemos de enfocar mucho en eso hoy en día, que están pasando cosas sin que nosotros nos demos cuenta que están pasando en nuestra vida, y eso pasa cuando nos descuidamos un poco, cuando abrimos así una ranurita por ahí sí. Va entrando, o sea, y cómo nos daríamos cuenta que eso está pasando en nuestra vida, pues cuando nos acercamos a Dios, o sea, cuando realmente estamos cerca de Dios es cuando podemos notar ese tipo de cosas. O sea, Gedeón estaba escondido,
Gedeón, a lo mejor ni por aquí le pasaba, ¿no? O sea, ya el Dios Todopoderoso ni por aquí le pasaba. Pero cuando Dios se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente, cuando Dios se le apareció, cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dijo, habló con él, le abrió los ojos, quizá fue cuando pudo ver las cosas que estaban mal en el pueblo. Pero no fue hasta ese momento que el ángel de Jehová se le apareció y habló con él y le dijo las cosas. De hecho, hasta dice la palabra que él tuvo miedo y dijo, voy a morir porque miré al Señor y no tengas miedo, no vas a morir. No te intentes morir, si vas a vivir todavía mucho tiempo más. Entonces, a mí en lo personal es algo preocupante en estos tiempos y sí me gustaría dejarlo ahí. Si meditemos en nuestra vida, si las cosas que estamos haciendo realmente están bien, realmente, o sea, realmente ante los ojos de Dios esto que estoy diciendo está bien. O sea, pon una balanza, medítalo, porque real es así, o sea, y lo digo desde la vivencia propia, desde la experiencia, o sea, realmente crees que estás haciendo las cosas bien, pero no están tan bien. Ay, ya la apagué. Y, o sea, sí, no sé. Y pues sí, o sea, como decías tú, y me recuerda mucho, ya me parece que en otro capítulo del podcast lo habían comentado, pero ahorita que dijiste eso me recordó mucho de que dices tú que es cierto, o sea, es algo delicado y algo bien preocupante que pensamos que estamos bien. Y ya cuando venimos a la luz, que llegamos a la luz, ¡ay, no estaba tan bien! O mi vestidura no estaba tan blanca como yo pensaba. Porque a veces, por ejemplo, como cuando estamos nosotros allá afuera en la oscuridad, pues decimos, mi ropa está planchada, mi camisa está limpia, o si tuviéramos algo blanco, ¿no? Uh-huh. Pero venimos a la luz blanca, como aquí, que está todo blanco. Ay, lo bueno, buena iluminación. Vemos si tenemos una mancha, si tenemos una arruga, y es de la misma manera cuando venimos a la luz de Dios también, de que vemos si realmente estamos bien o estamos mal. Y de lo que decía acerca de lo que me recordaba cuando dice la palabra de que los de a su derecha y los de su izquierda, y unos decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, o sea, pensando que habían estado haciendo las cosas bien. Pero ya cuando Dios les dice, apártense de mí porque yo no los conozco, o sea, yo no sé quiénes son ustedes, y lleva a pensar en el hecho de que, ¿cómo es esto? O sea, quizá pensaba que estaban bien y decir, yo todo este tiempo pensé que estaba haciendo lo correcto y ahora Dios me dice, yo no te conozco, nunca te conocí. Uy, qué feo. Muy feo que Dios no nos diga eso. Entonces no hay que esperar ese momento. Por eso digo que sí hay que meditar bien en las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Así es. Y esas es de los que yo digo son bueno, en lo personal yo lo veo así, o sea, son de las mayores victorias del enemigo, eso que tú no te des cuenta que le está haciendo las cosas, o sea, tampoco creamos tanto que te voy a atacar así para que sepas que te estoy atacando y sepas que soy yo. No, o sea, lo que menos quiero es que te des cuenta que él está haciendo cosas, mejor así se le llega calmado sin que te des cuenta que él ya entró ahí por algún resguiño que dejaste por ahí. Busca arrullarnos. Ahora sí que decirle a Dios, déjame ver con tus ojos, porque si veo con los míos, yo siempre voy a... O sea, uno la verdad, uno siempre piensa que está haciendo las cosas bien. Uno piensa que la persona más inocente, que pobre de mí, o sea, es lo que uno piensa. Pero ya cuando vienes a Dios y, o sea, dices, me falta esto, me falta lo otro, estoy haciendo mal esto, estoy haciendo mal lo otro. Entonces te das cuenta verdaderamente de que no estabas pensando tan bien como pensabas. Entonces, pues sí, mirar con los ojos de Dios, que Dios nos permita ver con ellos. Uh-huh. Así es, que Dios nos permita ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y avanzamos todavía más en esto y digo, si me permites, llegamos al punto donde pues la palabra dice, ¿no? Que el pueblo de Madián y todos
pues ahí está armando, se dice que hizo alianzas con otros y armaron un ejército. Sí, ya decía que eran un ejército numeroso y que venían como langostas y que infinidad de camellos se miraban aquí. O sea, yo imagino así la película y es, no sé, unas 10 personas con todo el mundial, ¿no? O sea, así podemos verlo. El caso es que dice que estaban ahí, armándose ese ejército, y pues Gedeón pues tenía que armar el suyo también, ¿no? Y armó el suyo, dice que con pues miles, ¿no? de soldados. Y pues cuando van a marchar y que van a la batalla, pues dice que Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos los soldados que llevas ahí. Y deja bien clarito que son muchos y no quería que todos esos pelearan, porque si ganaban, pues podrían ellos mismos jactarse de que ellos lo habían hecho. O sea, delante de mí se van a jactar de que ustedes lo hicieron. Y dice, yo no quiero eso. O sea, entonces son muchos. Lo que vas a hacer es, primero, teniéndolos a todos, pues el que tenga miedo, que se regrese a su casa. No les va a pasar nada, no los vamos a juzgar. Aquí escuchamos, no juzgamos, y se van a su casa sin problema alguno allá con sus familias. Dice que Gedeón hizo esto. ¿Saben qué? El que tenga miedo, pónganle a su casa. Aquí no los que no queremos andar cargando con ustedes ahí, de que tenemos que defender y todo. Entonces dice que se van miles, o sea, no 10 personas, sino dice que se van miles de personas, de soldados. Y bueno, pues yo creo que Gedeón ahí dijo, bueno, todavía con esto la armamos, yo creo. O sea, pues, sí. Si me pongo en el lugar de Gedeón, yo miles y miles, bueno, con esto lo hacemos todavía. Entonces dice que avanzan y que, pues, no, todavía son muchos. Es que Gedeón, todavía son muchos. Ya dice, arma, llévalos al río y que tomen agua. Y vas a armar 2 grupos. Dice, los que tomen, a los que tomen agua, que se inclinen nada más y tomen ahí en sus manos. Y dice que como perrillos tomen agua. No se refiere a que metan la cabeza y que acá, sino que así pues naden así como los perrillos. Voy a hacer la mímica. Así. Entonces, eso va a ser un grupo, y los otros, pues los que de plano, se arrodillen y que metan la cabeza. Y ella dice, y los que tomen agua como los perrillos, con eso te vas a quedar. Exacto. Entonces dice que hace esta prueba. Y solamente 300, solamente 300 soldados 300. Fueron los que bebieron pues agua de esa manera. Y por los demás, ¿no? A su casa. Y dice, con estos 300 lo vamos a hacer. Que antes de continuar, pues a mí se me hace bien interesante esto de cómo fue quitando los soldados, ¿no? O sea, primero, ¿saben qué? Los que tienen miedo, aquí no hay cabida. La Biblia es clara, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. No los débiles, no los cobardes. Sí. Muchos dicen, seguir a Dios está muy fácil. Síguelo, verdaderamente. Ven y síguelo, campeón, y verás que realmente no es tan fácil. Este camino no es sencillo, no es para cualquiera, y no por darnos la de no es para cualquiera, no, o sea, sino que realmente es complicado. O sea, cada vez que Jesús decía, ¿saben qué? Síganme, él daba a entender que no era un camino fácil. O sea, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y por ahí que aquellos hombres que llegaron y que le dijeron, queremos seguirte, Jesús. Miren, yo no tengo ni en qué caer. No tengo ni dónde poner la cabeza. Ajá, o sea, aún los animales tienen sus cuevas para meterse. Yo no tengo nada, ni dónde dormir, ni dónde. Pero si se van a animar, pues ánimo. Sí. Entonces, no es un camino fácil. Entonces, lo primero que hizo, a ver, los que tengan miedo, los cobardes, van por fuera. Órale, porque no necesito yo de esos. Sí. Y o sea, Dios no necesita cobardes. Suena duro que uno lo diga, porque uno también fue cobarde, ¿no?
Aquí vamos a decir las verdades. Sí, yo también fui cobarde y de vez en cuando todavía. Pero, o sea, Dios no busca personas cobardes, Dios busca personas valientes, personas que se arriesguen a hacer las cosas y que lo hagan. ¿Y qué pasó? Sabía yo, de natación. Ajá. Bueno, personas que hagan las cosas. Así Ahí es. termina el primer grupo que después los lleva a ver cómo bebían agua. Lo interesante aquí es que dijo que se quedara con los que bebían agua como perrillos, o sea, así. Y pues obviamente, ¿no? O sea, cuando tú tomas agua así, pues es porque los soldados van a estar alerta, ¿no? De lo que pueda pasar. No, pues los otros que metían la cabeza, pues les llegaba un soldado por la espalda Pues ni cuenta se daban. y vámonos. Entonces, otra característica que deja muy, muy en claro también Jesús cuando caminó, o sea, que siempre estemos vigilantes, que siempre estemos, pues siempre estemos vigilando porque el enemigo ahí anda como un león rugiente, no esperando a quien devorar. Y es una característica que todo seguidor de Cristo tendríamos que tener, que es no bajar la guardia, siempre estar avispados, como dicen, avispados así como ellos, pues, o sea, aún bebiendo agua, siempre alerta de qué es lo que puede pasar a mi alrededor y todo, porque como ya lo mencionamos, uno nunca sabe cuándo el enemigo va a querer entrar a tu vida y sin darte cuenta pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y con esos ahora sí, con esos 300, con esos 300 vamos a hacer la proeza, ¿no? Entonces, eso se me hace bien interesante hasta ahorita, de cómo la selección de los soldados, ¿no? De parte de Dios. Sí. No sé si a ti te llamó la atención también esa parte, o nomás yo soy el loco que dijo, ¡ay, qué chido! ¿Qué onda? No es el único. Regresando un poquito para atrás, me llama mucho la atención el hecho de cómo pide las señales, ¿no? De que, pues si, aunque ya había... Es cierto, nos brincamos las señales. Regrésate, ahorita volvemos con los soldados. Y lo tengo escrito, pero se me apagó, pues. Bueno, lo que te digo. Pero resulta que cuando habla acerca de las señales, o sea, ya había pasado, cuando pasa de que se le aparece el ángel, el ángel de Jehová, él le dice, espérate tantito porque va a ofrecer sacrificio. Uh-huh. Entonces dice que ofrece sacrificio, habla de que ofrece el cabrito, el animalito, pone la carne, los panes sin levadura, y todavía el ángel dice, y vierte el caldo sobre viene un fuego, consume todo. Uh-huh. Entonces, él se dio cuenta de que pasó las cosas, ¿no? O sea, una gran señal de que Dios lo había llamado, y aún, Dios le dijo, o sea, yo, Jehová, estoy contigo. O sea, no soy yo el que te mando. Y vemos que cuando pasan lo de las señales, me causa un poco de gracia, ¿no? El hecho de que, a ver si es cierto que hay gracia ante tus ojos, ¿no? O sea, quiero ver sus señales de que sí es así. Y como les digo, como te digo, o sea, yo encuentro algo de gracia, pero me siento de alguna manera identificada, ¿no? De que a veces decimos, Dios nos dice, o sea, tal cual estás esto, bueno, a ver si es cierto esta señal. Y pasa, bueno, para estar seguro, esta otra vez. Entonces, vemos que la primera señal que fue de que le pidió que el rocío de la mañana cayera únicamente sobre un vellón de lana y que lo demás estuviera completamente seco. Donde pone el vellón, que era en la era en un lugar donde era un poco alto, uh-huh. Y como estaba alto, soplaba el aire. Entonces, era imposible de que el vellón, o sea, que solamente el vellón estuviera húmedo y que la tierra estuviera uh-huh. seca. Porque, o sea, era un lugar alto donde el rocío soplaba, o sea, era imposible, vaya. Y pone esta gran señal Gedeón y sucede, tal cual. Entonces, Gedeón ay, no vaya a provocar tu ira, Dios, pero
quiero que vuelvas a dar otra señal para que sea al revés. Entonces dice que pide la segunda señal de que al día siguiente, ahora lo opuesto, de que el vellón estuviera seco y toda la tierra alrededor estuviera húmeda, estuviera con el rocío, ¿no? Y vemos que tal cual, yo imagino que Dios, no me imagino, yo sé que Dios conoce el corazón de Gedeón, de que me imagino que Gedeón estaba como un poco todavía asustado, poquito, porque pedir tantas señales, pues era porque había una preocupación en él, ¿no? Y de que pediría sus señales y que Dios fuera tan hermoso y paciente, más que nada paciente, con Gedeón, de te voy a dar las señales, Gedeón. Está bien, hijo. Ajá, sí, ok, ya, para que tome fuerza tu corazón. Y no solamente pasa esa señal, sino que pasa después de lo de los soldados, me parece que dice que todavía Jehová le dice, baja al campamento, ve al campamento, y si te da miedo, vete con alguien más. Y le dice quién se lleve, ¿no? Y va y dice que cuando estaba ahí, que se adentra ahí entre la gente, dice que, o sea, como dices tú, si para saquear la ciudad eran innumerables, eran más innumerables todavía. Entonces dice que va y que uno de los soldados está hablando con un amigo, le dice, tuve un sueño donde dice que perdón, aquí lo tenía, dice que donde un pan de cebada roda, llega al campamento, voltea todo, lo deja de cabeza y se cae la tienda. Entonces dice que el compañero le dice, esto no es nada más que la espada de Gedeón terminando con nosotros. Ya, llegó nuestra hora. Ajá, llegaron nuestra hora, vamos a ver cómo valientes, ¿no? Entonces, vemos que todas las señales que pasaron y aún al final Dios todavía le da la confirmación más precisa de escuchar de los labios de estos hombres, ¿no? que venían en contra de los israelitas. Escuchar la confirmación de yo te voy a entregar, o sea, te los voy a entregar en la mano. Y aún vemos que una de las palabras que dice Jehová es yo te los daré como a un solo hombre. Ah, sí. Y llama mucho la atención el hecho de que eran un montón. Vemos que primero cuando empiezan con los guerreros, empiezan con 32,000. De los 32,000, como dices tú, de váyanse a su casa los que tengan miedo, los que les estén temblando las rodillitas, adiós. Entonces dice que se queda con 10,000. Entonces, imagínense, dice, son 32,000, llegan a 10,000, siguen viendo innumerable el otro pueblo, entre los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, siguen viendo que son un chorro y aún dice Dios, son muchos. Y como dices tú, de que los separa y de que los que se llevan el agua, la lamen, ¿no? Que están a la expectativa, alertas, como dices tú, de qué es lo que va a pasar, de que si llega alguien, y los otros yo me imagino que estoy cansado, pues voy a tomar agua, y como dices tú, de que voy a meterme y voy a tomar agua porque estoy en mi momento de descanso donde me trajeron a tomar y a beber, ¿no? Entonces vemos que ellos beben y todo esto. Yo me imagino que el pensamiento de los 300 fue de, no le fue suficiente a Gedeón que fuéramos 32,000, nos baja 10,000. O sea, ni siquiera los diezmó, o sea, ni siquiera es un 300 a 32,000, o sea, pocos. Les quitó todos. Entonces, como dices tú, de que yéndonos, como un poquito, yéndonos a ver, como si hubiéramos 10 contra un montón, o sea, de que si eran demasiados, pero aún así, pues, lo que Dios hace, ¿no? Sí, o sea, dijo, bueno, para regresar un poquito, sí, cierto, me brinqué lo de las señales que pidió, que pues es bien interesante, y ahorita en la actualidad pues todos somos así también, o sea, sí, decimos, ay Señor, está bien, si quieres que haga esto, no sé, dame un sueño, y Dios te da ese sueño, y tú, híjole,
A ver, señor, y lo que me da cura es que, y lo digo por experiencia propia, es que según nosotros le ponemos como que por así decirlo, la prueba más difícil, lo más difícil que dijamos, no creo que Dios vaya a hacer esto, la verdad. Con tal de que Dios diga, no, con tal de decir nosotros, ya ves, no era de Dios que yo hiciera eso. Entonces que Don pide una vez y ahí está, mijo. A veces que no te vayas a enojar, no te vayas a enojar. Pero hazlo al revés. Ahora que vuelva a pasar, pero ahora al revés, y ya con eso está yo bien seguro. Y pues sí, o sea, o sea, está bien, pues, todo. Y así somos ahora, o sea, no nos basta, como te digo, no nos basta a veces que Dios nos diga una vez las cosas. Siempre queremos y queremos y queremos y queremos que Dios nos confirme a veces hasta 10 veces. Y perdemos tiempo. Sí. Y sobre la otra confirmación que decías, cuando bajan ellos al campamento enemigo, está bien padre, porque eso ya es o sea, todavía le dicen, mira, todavía veo como que tienes un poquito de miedo, Gedeón. Sí. Toma a esta persona y mira, si yo sé que con esto tu espíritu de lucha se va a activar, te vas a animar y vas a querer ahora sí luchar. Ve con ellos, nada más baja con esta persona ahí con el campamento enemigo y vas a ver lo que te tengo preparado. Y pasa esto, ¿no? Que escucha cómo hablan 2 soldados ahí sobre este sueño y pues, no, pues imagínate, o sea, que Dios ya te confirme una victoria así en esa manera. O sea, está bien padre, ¿no? Y suena muy bonito y suena bien chilo, ¿no? Esto y sí pasa que Dios te confirma cosas. Lo curioso es que no siempre va a ser así. O sea, así hay veces que Dios nos confirma las cosas, pero hay veces en las que no va a ser así. Hay veces en las que ve y ve. Sí. Y, o sea, sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber nada, tú ve y hazlo. O sea, y bueno, a Gedeón le fue confirmado esto y dice que él pues sí tomó ánimo, se fue al campamento y con todos, ahora levántense, porque nos vamos, dice que ahí le da ciertas herramientas, porque pues Dios siempre da instrucciones no claras a la fecha y antes, siempre ha sido muy claro en las cosas que se tienen que hacer, y pues ahí le da una serie de instrucciones para vencer al pueblo enemigo, que como lo vencen, bueno, como los vence Dios, porque ahora veo cuando llegamos a este punto de cómo fueron vencidos los madianitas y todos los que los acompañaban, nos damos cuenta que el por qué solo eligió 300, ¿no? Si no iban a pelear. No sé. O sea, si ni siquiera los usó para pelear, fueron espectadores nada más y o sea, usaron las herramientas que les fueron dadas. ¿Recuerdas qué fue lo que les dio? Porque yo no tengo... Les dio trompetas, cántaros vacíos con teas ardientes. Eran las que tenían que quebrar, ¿no? Sí. Que ya fue cuando tocaron las trompetas que estos hombres empezaron se asustaron, empezaron a correr de aquí para allá, de un lado para otro, y llega el punto en el que se confunden tanto que se empiezan a pelear entre ellos. Eso es, la verdad, me impacta un chorro pensar, o sea, si me pongo en el lugar de uno de esos 300, el que sea, pero estar en ese lugar y ver cómo de repente empiezan a correr de un lado, yo bien listo para pelear así, con mi lanza así, y de repente ver cómo se vuelven locos y ver cómo se confunden tanto al punto de pelearse entre ellos y matarse entre ellos. Y ni siquiera, o sea, lo único que hicieron ellos fue participar con las trompetas y participar quebrando las vasijas, ¿no? Y dice que ellos se mataron entre ellos solos, y los que quedaron, pues huyeron, ¿no? Despavoridos y muy lejos. Pero aún así, pues ellos dice que él fue a buscar a los gobernantes, ¿no? A los reyes, a los príncipes de los madianitas. Pero sí me impacta mucho cómo les dio la victoria, o sea, confundiendo al enemigo. Lo que
lo que para ellos parecía una ventaja, terminó siendo su perdición, ¿no? Y hoy... Sí. Y así es como obra Dios, y está bien chido cuando a veces creemos que tenemos las cosas perdidas nosotros, cuando vemos cosas muy, muy imposibles o cosas que ya de plano nosotros no podemos hacer, cómo Dios voltea las cosas y cómo toma sentido todas las cosas obran para bien, ¿no? A los que le aman. Y o sea, lo que para ellos era imposible, porque estamos de acuerdo que 300 contra millares de soldados era algo imposible de ver una victoria. Sí. O sea, lo que era imposible para ellos, para Dios fue posible. Como lo decíamos al principio, lo que para ellos, para Gedeón, para los soldados no era, para Dios ya era. Sí, es un hecho. O sea, lo que para nosotros no es, para Dios es, y este es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y es algo que sí cuando lo leí, pues sí me impactó, primero me quedé, ¿qué? ¿Cómo? Pues entre ellos, y luego ya comienzas a pensar, ¿no? En todas estas cosas de que eran cosas imposibles para el hombre, pero para Dios, pues todo es posible, y sí. Llega el punto en nuestras vidas que a veces creemos que bueno, yo siempre he dicho que cuando nosotros ya no podemos hacer las cosas, ahí es cuando Dios entra. Ahí es cuando verdaderamente la fe entra en acción. Ahí es cuando Dios dice, ok, aquí es donde yo te voy a mostrar ahora sí que tú no eres el que hace las cosas. Yo soy el que las hago. Cuando todo pinta para que tú pierdas algo, cuando todo pinta para que tú no puedas hacer algo, ahí es donde yo entro y hago las cosas. Y para mí eso es un claro ejemplo de ello, la verdad. Sí, como dices tú, de hecho que era algo poco probable, y de la manera que dices, que también mencionas, de que le dice, no, o sea, no les dijo, sino que fue la manera de, no es a tu manera o como tú piensas, sino es la manera que yo digo las cosas que van a hacer. El hecho de que, pues cualquier persona dijera, pues con la espada, ¿no? Vamos a pelear. Y que de repente llegue Gedeón y tengan su trompeta, tengan su cántaro y tengan su tea. Pues yo me quedaría como de que, Gedeón, y como que las armas aquí, ¿dónde están? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿O qué, no? Ni modo de llegar con cántaros y pegarles en la cabeza, joder, que terminara, ¿no? Pero el hecho de la manera en la que Dios hace las cosas de una manera sorprendente, o sea, verdaderamente que no pudieron decir ellos, por mi mano yo hice esto, porque vemos que, como dices tú y dice la Biblia, entre ellos se mataron, o sea, entre ellos se exterminaron, ¿no? Y aún la gente que huyó, pues como dices, y hizo una leal, pues fueron detrás de ellos y terminaron igual con sus vidas. Pero hablando de esa manera de que no es como... Hay veces que nosotros queremos ayudarle a Dios y nosotros decimos, Dios, yo te ayudo, como que de esta manera pienso yo que va a estar mejor. Pero la verdad que de la mejor manera que podemos hacer las cosas es de la manera en la que Dios dice, de esta manera la tienes que hacer. Sí, claro, o sea, te digo, o sea, Dios siempre fue muy claro en aquellos tiempos, siempre daba instrucciones claras. Y o sea, vemos claros ejemplos de personas que no siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios les decía, y sufrieron las consecuencias. Sí. Y hoy en día no estamos libres de eso. O sea, aún hoy en día Dios deja las cosas claras. Dios te da una serie de instrucciones. Vas a hacer esto, esto y esto, y lo vas a hacer así, no como tú quieres, porque si lo haces como tú quieres hacerlo, corremos el riesgo de que tú pienses que tú lo hiciste. Sí. Pero si lo haces a mi manera, a la manera difícil, por así decirlo, sí, a la manera imposible, ahí te vas a dar cuenta de que yo verdaderamente estoy contigo y camino a tu lado, y respaldo tus palabras y respaldo lo que tú dices. Entonces, sí metamos bien eso en la cabeza, en nuestras mentes y en nuestros corazones, que cuando Dios dice que algo se haga de una manera, hay que hacerlo de esa manera, porque hay consecuencias tanto para bien como para no tan bien.
O sea, consecuencias para aprender y consecuencias para gozar y para disfrutar como ellos, ¿no? Que hicieron las cosas bien y pues gozaron de la victoria. Y qué victoria les dio ahí Dios, ¿no? Así es. Y ya te digo, ya después de esto fue cuando pues fueron a buscar a estos príncipes, que por cierto pidió por ahí que le dieran de comer, ¿no? A sus soldados, Sí. a dos que serían dos pueblos, dos gobernantes, no sé. Pero llegó a pedirles ahí, ¿saben qué? Denles de comer aquí en soldados, están cansados. Y estamos buscando, es que vamos sobre estas personas, sobre estos príncipes, y o sea, los vamos a acabar, pero estamos cansados. O sea, es algo que les convenía a ellos, pues, sí, también. Y dice que las 2 veces, pues, estas personas les dijeron, primero atrápalos, ya después y ya que los atrapes, te voy a dar de comer. Y cuidado ahí porque hay unas consecuencias, porque ahí es donde Gedeón les dijo, una vez que los atrapes, voy a regresar por ti, sí, y te vamos a matar, la verdad. Sí. Me van a decir qué violencia y todo eso, pero pues así era. Pues es que estaban cansados. Oye. Habían ya estaban persiguiendo y todo eso. Y de que ellos, un panecito, ¿no? Ahora sí que un panecito. Lo que sea su voluntad. Dale, lo que sea su voluntad por este alma necesita. Y ellos dicen de que sí, de que no, pues son para los guerreros, porque estamos yendo, que no sé qué. Pero ya los atraparon. Uh-huh. No los han atrapado, ¿verdad? Entonces, pues vayan y háganlo. Y como dices tú, y ahora sí a que vengan, pues vemos qué hacemos. Y sí hubieron consecuencias porque vemos que para estas 2 ciudades o lugares donde ellos fueron a buscar alimento y no les dieron, hubieron consecuencias. Vaya consecuencias. Así es. Y ahí es donde, o sea, ya después dice que pues el pueblo, ¿sabes qué? ¿Cómo cambian, no? Las cosas. Como al principio vemos un pueblo que quería matar a Gedeón por haberles tumbado sus altares, por haberle tumbado sus cosas a sus dioses que tenían ahí. Y cómo vemos ahora que al final de la historia, por así decirlo, el mismo pueblo dice, gobiérnanos, Gedeón. Gobiérnanos, sí, tú, gobiérnanos, sé tú el que nos, el que nos gobierne, el que nos diga qué hacer, o sea, tú a tus hijos y los hijos de tus hijos sean los que nos gobiernen. Es bien impactante eso porque, y apenas ahorita lo estoy pensando, cómo cambian las cosas, o sea, lo querían matar, ahora, gobiérnanos, por favor, Gedeón, por favor, gobiérnanos. ¿Cómo Dios hace que cambien las cosas? O sea, las personas que antes te miraban queriéndote hacer un daño, queriéndote quitar ese propósito que Él ya te dio, Él ya puso en ti, y cómo si sigues realmente todo como Dios va diciendo, te da la victoria, ¿no? Aún sobre ellos, ¿no? Aún sobre ellos ya viendo el actuar de Gedeón, viendo lo que Dios hizo a través de Gedeón, sabes que ahora sí, Gedeón, gobiérnanos tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿no? Y pues Gedeón nomás le dijo, ¿saben qué? Yo no los voy a gobernar, va a ser Dios. O sea, Dios va a ser el que los va a gobernar, ustedes, yo no. Y sí, para mí es bien impactante esa parte, cómo fue esa transición, cómo fue ese cambio de actitud del pueblo hacia Él, porque vieron lo que Dios hizo a través de Él, cómo Dios lo usó. Y está, potente, la verdad. La verdad que sí, es lo que pasa cuando la gente ve el poder de Dios en tu vida, ¿no? Que a lo mejor antes de que te hacían el fuchi un poco, pero ya cuando vean la transformación que Dios hizo en tu vida y ahora que Dios te está usando, pues vemos, como dices tú, ¿no? El cambio. Y también llama mucho mi atención el reconocimiento de Gedeón de que humanamente nosotros como seres humanos, como en la carne, hablando así, de alguna manera, buscamos de alguna manera el reconocimiento de la gente, ¿no? el quizá superarnos o el ser más, o pues sí, no es parte de nuestra mente como seres humanos, pero vemos que estando en Dios,
vemos la humildad de Gedeón y vemos, como te digo, el reconocimiento de que él dice, no, alto ahí. Dios me usó a mí para liberarlos, pero no quiere decir que yo los vaya a gobernar o que yo vaya a ser su rey o algo parecido. O sea, Dios será quien esté sobre ustedes y no yo, o sea, porque pudiendo haber sido otra persona, hubiera hecho, pues aquí soy. Sí, claro, ¿no? Pues me hago rico aquí con esto. Sí, o sea, de aquí soy, ya tengo que trabajar el resto de mi vida. Sí. Pues voy a gobernarlo, ¿no? Pero viendo de que él dijo, no. Y vemos que aún desde ahí estaban buscando a alguien que los gobernara, porque estaban buscando ser como las otras naciones. Y a lo mejor más adelante se hablan de esos personajes, dice, ¿no? Sí, porque más adelante ya dice por ahí que le preguntan, bueno, ¿quién prefiere que los gobierne por ahí? Entonces, de que vimos que desde ahí ellos estaban de que no, pues gobiernanos tu Gedeón. Ahorita tú. Porque pues tú no liberaste. Pero vemos el reconocimiento de Gedeón de no. Yo no. Yo no hice hice nada. Ni mis hijos. Que sea Dios. Yo fui una herramienta nada más. Y Dios realmente fue el que hizo. Es más, yo ni luché para empezar. O sea, si hubieran estado ahí, se hubieran dado cuenta de lo que pasó. Y estarían tan emocionados como yo lo estoy en este momento. O sea, de ver la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, a través de toda esta historia, vemos toda la historia de Gedeón, ¿no? Y si bien fue usado en gran manera, Dios hizo grandes proezas a través de él, pero yo pienso que para Gedeón en específico, el milagro o la proeza más grande fue como Dios transformó su vida. O sea, cómo encontró a un varón joven sin propósito y le dio un propósito. Cómo encontró a un varón miedoso y lo convirtió en un varón esforzado y valiente. Vemos pues sí, o sea, cómo avanzó y cómo se convirtió en ese varón esforzado y valiente que desde el principio el ángel de Jehová le dijo: lo que para Dios es, lo que para nosotros no es, para Dios ya es. O sea, nosotros mirábamos un Gedeón del capítulo 6, del capítulo 6 de Jueces, y ahorita vemos un Gedeón del capítulo 8. Totalmente diferente, que si nos cuentan de este Gedeón jamás pensaríamos que un tiempo estuvo por allá escondido, temeroso de todo lo que estaba viendo, exactamente. Y quizá hoy en día nos pase también a nosotros. Dios, bueno, no quizá, hoy en día así es. Dios nos encuentra sin propósito, sin llamado, a lo mejor temerosos de algunas cosas, y el milagro más grande es ver cómo Dios te transforma, cómo Dios cambia y cómo las personas pueden ver ese cambio, ¿no? Si tú, persona que está viendo este video, y antes gracias por quedarte hasta acá, hasta estas instancias, casi al final, es una persona que no conoce de Dios, o estás ahí en vamos a ver de qué se trata esto. Créelo que Dios hace un cambio inexplicable en las vidas, en lo personal, y muchos de mi alrededor pueden dar fe de esto. O sea, no reconocerías cómo era o cómo fue un tiempo a cómo soy yo hoy. Creo que Dios sí ha hecho un milagro en mi vida, ha cambiado muchos aspectos de la mía, que sigue cambiando, que va a cambiar más, más, pero el milagro más grande es ese, cómo Dios cambia tu vida, y lo más hermoso es que tú vas a ir viendo cómo poco a poco va pasando eso, y va a llegar el punto en el que ya de repente vas a voltear y vas a decir: oh my God. ¿Se escuchó la música? Ya fuimos nosotros, Pues nosotros somos nosotros.
no somos nosotros si se escuchó algo por ahí, es que pasó un carro. Es domingo, pues, es que ya va a ser su vida transformada también. Amén, en nombre del Señor. Y te digo, así es como podemos ver el transcurso de esta historia, la vida de Gedeón. En lo personal, para mí esta historia es un cambio de una persona radicalmente, no sé, para ti. Es sorprendente, como decías tú, que lo vemos una persona totalmente transformada y completamente diferente. Y pues espero, pues en un futuro sea yo también así, de que, donde, yo imagino que Gedeón al final de sus días o cuando terminó la guerra, ¿no? Se fue como un flashback, ¿no? Se fue a cuando estaba allá, en lo profundo, en lo solito, allá, polvoreando todo. Sacudiendo el trigo allá y mirar ahora el cómo estaba en paz, o sea, estaba tranquilo, estaba ahora sí que sacudiendo el trigo en los lugares altos, ¿no? Lo primero que fue a hacer, ¿no? Ahora sí. A gusto, ¿no? Y ver ahora la diferencia y el recordarse y decir, Dios vio algo en mí que ni yo vi, pero ahora puedo decir que, pues, o sea, Dios vio las cosas antes de que pasaran. Y es hermoso. O sea, es una realidad y es bello de Dios de que nos llama de esa manera. Sí, ¿no? Y cuando te das cuenta, era cierto, o sea, Dios, ya sé, por eso me llamó Dios, o sea, está en chilo cuando pasa eso. Subiste como 10 escalones. Ya nomás miras y dices, wow, ¿a qué hora llegué aquí? Está muy padre, es cierto. Y bueno, no sé, no sé, iba a decir, tú primero y luego yo, para cerrar aquí, o no sé si tienes algo más por ahí. ¿Sí tienes? ¿Sí tienes? Predícanos a todos aquí. Acá. Amén. Es cierto, porque ya agarró mucho tiempo. Pues, para terminar, pues solamente sería, como dijiste tú al inicio, de no tener miedo a lo que Dios pueda hacer a través de nosotros. Dios ha llamado a cada uno de nosotros a hacer cosas extraordinarias, cosas poderosas, que como decías, a veces pensamos que no somos capaces, pero la misma Biblia dice de que Dios a todos llamó y el Espíritu Santo dio, o por lo bajito, un don a cada quien, o sea, nos dio un propósito, Dios nos dio un llamado, Dios, como para que nos dejemos llevar por las olas de este mundo, ¿no? No dejemos que el diablo nos robe el gozo de la salvación. Exacto. No dejemos de que el diablo y el mundo nos robe el propósito, la identidad que Dios ha puesto en nosotros. De decir, o sea, llegar al punto donde estemos en la presencia de Dios y decir, Dios, yo cumplí el propósito por el cual tú me llamaste. Va a ser algo, un trago dulce en nosotros. Se puede decir, Dios, cumplí lo que tú querías que yo cumpliera. Y nos sentimos nosotros bien. Y créanme que Dios también se siente bien cuando cumplimos el propósito por el cual Él nos llamó. Entonces, pues sí, terminar así, pues Dios viene pronto, chicos. Hay que poner las pilas. ¿Sí? Viene pronto. Bueno, yo, la conclusión mía, siempre son bien cortitas y siempre las leo porque las tengo escritas y hasta le tengo ahí, cierre. Mira, ahí dice. Tal cual. Tal cual, así. Y se los leo porque es para todos aquellos que están escuchando de aquel lado y para nosotros también. Quizás hoy te identificas con el Gedeón escondido, el que tiene miedo, el que duda y el que siente que no puede. Pero Dios sigue llamando valientes a personas que todavía están luchando con sus temores, porque la historia de Gedeón no es la historia de un hombre extraordinario, es la historia de un Dios extraordinario usando a una persona común, así como nosotros. Tenemos un Dios, nosotros somos muy comunes, lo que tenemos es un Dios extraordinario. Nosotros no somos para nada extraordinarios, somos personas comunes y corrientes que se esfuerzan y que tratan de seguir el camino que Dios nos dejó.
lo que tenemos, lo que sí es extraordinario es el Dios que está con nosotros, el Dios que nos respalda, el Dios que lucha nuestras batallas, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que nos provee de todo lo que necesitamos, el Dios que nos da cuando ni siquiera pedimos, el Dios que no nos da cuando pedimos pero no lo necesitamos. O sea, pues infinidad de cosas. Eso es lo que somos. Y pues eso es lo que yo quería dejarles a todos ustedes. Entonces, ¿tienes algo más? O ya despedimos El cierre quedó en mi corazón. El cierre quedó en mi corazón. Sí, que bueno, sí. El mío también está bien grabado y espero que se quede grabado de ustedes. Fue un capítulo difícil de grabar, no tanto por lo que dijimos y no dijimos, sino porque tuvimos varias ahí dificultades técnicas, por ahí el productor Nata lo tenemos ya enfadado. Ahorita le voy a dar todo este café que tengo ahí para que se despierte. Tuvimos ahí varias fallas, gracias a Dios al final sí las pudimos arreglar, era mi culpa, pero pues se logró. Entonces sí fue, pues como siempre les digo, en cada capítulo me pasa algo. Ya no es novedad para mí, estoy acostumbrado, pero muchas gracias por la paciencia tuya de pues estar aquí, de que ay se cortó, hay que grabar otra vez aquí, hay que grabar es un placer. Acá, ¿no? Eso fue lo que vivimos el día de hoy, lo que no se ve detrás de las cámaras, pero sí fue una bendición para mí hoy hablar de este personaje de Gedeón, una bendición siempre, pues siempre venir a visitarlos, platicar con ustedes en este momento contigo sobre este personaje. Me llevo muchas cosas que no sabía o muchas cosas que yo no las miraba de esa manera y espero que pues todos ustedes que miren el video también pues haya quedado algo de todo esto en ustedes, les sirva para la vida diaria, les sirva como motivación, como para seguir adelante en este camino. Y pues ahí dejen en los comentarios qué les sirvió, qué les gustaría, o a ustedes que cuando han leído qué Dios les ha hablado y todo eso. Entonces, muchas gracias, pero despídete tú primero. Pues para mí fue un gusto estar aquí. Fue un placer, de verdad. Es siempre un gusto pues mirarte y platicar contigo y más ahora que en este proyecto que estás haciendo, que es el Señor bendiciendo los planes que tengas a futuro con este proyecto. Amén. Porque créeme que o sea, es edificante poder escuchar y ver. Yo te decía antes de que empezara el podcast, es edificante para uno a veces ver y escuchar y yo no miraba las cosas así, o yo no pensaba de esta manera. Y como la palabra de Dios es tan profunda, y si tú lees el mismo versículo una y mil veces vas a encontrar cosas diferentes, ahora poder escucharlos como en este proyecto. Entonces, pues como te digo, que Dios bendiga los planes a futuros que tienes con esto. Amén. Pues como les digo, fue un placer estar aquí, espero que no los haya aburrido. Y pues Dios los bendiga mucho, sigan adelante, jóvenes, adultos y todos los que están aquí. Sí. Esforzados y valientes. Amén, pues muchas gracias a todos los que se quedaron al final. Vuelvo a repetir, este fue el último capítulo de la temporada, haciendo la pausa dramática. El último capítulo de la temporada de Hablemos de, no significa que ya no va a haber más, significa que va a haber más, pero va a ser otra dinámica. Sí, no es que no es el final, es que vienen cosas. Es que vienen otras cosas nuevas. Y vienen, se alejan cositas. No, se acercan cositas. No, que no se alejen. Se alejan cositas, se acercan cosas nuevas. Yo dije que ese proyecto, pues iba a ser, o sea, lo que Dios me fuera poniendo en el corazón, así va a ser siendo esto. Y pues hoy en día, pues creo que es el camino. Y se termina la temporada 1, pero vamos a comenzar muy pronto con la temporada 2. Espérenla, va a estar muy chida. Aquí ya está todo preparado. Y pues muchas gracias por ver este último capítulo. Muchas gracias por ser participante de este capítulo, Ana. Es un gusto, un placer y te agradezco mucho haber aceptado la invitación a vernos. Hay que agradecerle mucho a tu papá porque nos ha prestado 2 veces este templo. Muchas gracias, pastor, si mira el video. Muchas gracias. Bendiciones. Pues ya he venido a algunos servicios aquí, ha sido de bendición para mí.
y que nos lo preste para este proyecto también. Así que muchas gracias y que Dios siga bendiciendo y prosperando su vida, la de ustedes dos y la de todos los que escuchan este programa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Que Dios bendiga.